En Radio Buenos Aires te acercamos a los candidatos para que vos puedas elegir en base a sus propuestas, sin intermediarios, sin supuestos, ellos y sus propuestas, en un espacio distinto, conociendo al candidato. Hoy, en Radio Buenos Aires, Adolfo Busso Pipet. En Radio Buenos Aires estamos recibiendo a Adolfo Busso Pipet, es precandidato a jefe de gobierno por Libres del Sur. Adolfo, un gusto saludarlo, soy Gerardo Presas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por suerte? ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, allí vamos, conociendo a los candidatos, y por eso le pregunto en primer término, ¿quién es Adolfo Busso Pipet? Bueno, soy un porteño de 42 años de edad. Tengo un emprendimiento familiar, lo conduzco, una empresa de mantenimiento chiquita. Y bueno, estudié muchos años ciencias políticas, todavía no me recibí, falta poquito. Y me proponen mis compañeros de Libres del Sur como candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, acompañando el proyecto de Jesús Escobar como candidato a presidente en todo el país. Hablemos de propuestas, después las vamos desarrollando, pero en principio, ¿cuáles son las tres principales? La principal es solucionar el problema de la vivienda o empezar a construir un camino para solucionar el problema de la vivienda, porque no se puede resolver de un día para el otro, pero tenemos expectativas y proyectos a corto, mediano y largo plazo para abordar la situación. La otra sería mejorar radicalmente el espacio público, los servicios de salud, educación, transporte que no llegan como debería al sur y al oeste de la ciudad, dejando afuera de la red del entramado porteño a muchos vecinos que quizás tengan que viajar una hora y media por día en transporte público, que es de mala calidad, para ir al centro de la ciudad. Uh-huh. Esa sería una. Y después fortalecer la red de salud en toda la ciudad, creando una estructura piramidal donde la atención primaria llegue a todos los vecinos, que vos tengas un centro de salud, como hoy son los CESAC, a 1 kilómetro de redonda, que todos los vecinos tengan a 10 cuadras un lugar de asistencia primaria para atender la demanda más básica, después un dolor de estómago, una torcedura de tobillo, algo bien sencillo de abordar, y que vaya escalando hacia las cuestiones más complejas, y digamos que el último eslabón de la cadena sea el hospital, donde se realicen las consultas más importantes, más graves, si se quiere, o que demanden tratamientos, pero para no saturar la demanda que como está pasando hoy en los hospitales porteños, que no se puede atender la gente. En materia de seguridad, ¿qué propuestas tiene? En materia de seguridad hay que abordar, digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene algo distintivo con relación a otras ciudades del país y de Latinoamérica, que tiene bajos índices de homicidio por cantidad de habitantes, pero lo que tiene es una alta delincuencia de lo que es hurto, robo, digamos lo más básico, carteristas y mucha marginalidad de gente que bueno, no necesariamente son delitos complejos, pero que también hay que abordarlos. Nosotros creemos que hay focos de conflicto graves en la ciudad, que más que nada en cuestiones ligadas al narcotráfico, que es la zona de Constitución, Bajo Flores, donde así que habría que hacer un abordaje mucho más estricto y serio del que se está haciendo ahora, porque hoy son casi zonas liberadas. ¿Y cómo lo abordarían ustedes? En principio, la zona de Constitución habría que abordar la recuperación del espacio público. Ahí nosotros, cualquier vecino que transita por esa parte de la ciudad, a cierta hora del día, ya baja un poquito el sol y es imposible caminar sin miedo. Allá a plena luz del día suceden cosas, tenés muchas casas tomadas, muchas situaciones de marginalidad extrema, y que conviven con la misma policía, que conviven con la situación de la estación de Constitución, y que no se aborda, no se quiere abordar. En Liniers también tenés la estación de tren y no se da la situación de Constitución, donde tenés una zona liberada para que pase cualquier cosa. Uh-huh. Hay organizaciones de vecinos que están... hoy mismo salió una nota en el diario Clarín sobre la organización de los vecinos para que saquen las metaleras, todas los comercios de minoristas de residuos que le compran a los cartoneros, a los recicladores,
pero que genera en torno a eso todas unas cuestiones de contaminación ambiental, de utilización del espacio público por parte de estas mini empresas que no están habilitadas en muchos casos y que perjudican, afectan al barrio, un barrio que era de casas, de clase media baja, barrio obrero, se transforma en un lugar casi tomado por la ilegalidad. ¿Y eso cómo lo gestionarían? Porque en muchos casos eso está vinculado también, cartoneros o trabajadores informales, a cuestiones económicas. ¿Cómo se articularía eso? Bueno, vos lo dijiste, hay un problema grave ahí que es la falta de empleo. El cartonero, el que vive en la calle, no es el culpable de su situación. En principio, desde el Estado se pueden generar políticas de generación de empleo, ya sea en la construcción de viviendas, tiene las herramientas del Estado de la ciudad, sobre todo, que es una ciudad rica, para generar empleo, para desarrollar mismo el barrio. Vos, toda esa gente que tenés en situación de calle o de marginalidad, le das un laburo que pueda trabajar mismo en la zona de Constitución, si se quiere, recuperando el espacio público, mejorando calles, veredas, frentes de edificios, con iluminación. La forma de recuperar el territorio es recuperando a la gente que vive ahí. Y vos tenés un montón de gente que ha quedado marginada, tenés familias enteras viviendo en la calle porque no tienen laburo. Entonces, desde el Estado, es un problema a nivel nacional, ¿no? Pero del Estado, de la ciudad, podría hacer mucho más de lo que hace. Hoy lo único que brinda es la ciudadanía porteña, que es muy poca plata, y no resuelve los problemas graves que tienen muchos porteños que se han quedado en la calle por la crisis económica general. Adolfo, respecto de los cortes de calle, ¿cómo lo solucionarían o qué posición tomarían cuando alguien corta una calle, una avenida? Nosotros tenemos la idea desde siempre de que los cortes son el último eslabón de una cadena de falta de comunicación, de falta de resolución de los conflictos por parte del gobierno nacional y a veces del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero en la práctica, ¿los permiten sí o no? Sí, claro, es una forma de expresarse. Uh-huh. Tendría que ser con ciertas reglas, pero por lo general los manifestantes no son agresivos, no. Hay que atender los reclamos, más que ponerse a pensar en cómo reprimirlos. Necesitamos atender las situaciones que se dan cotidianamente por el desgobierno de los políticos que tenemos gobernándonos. De lo que se ha hecho en los últimos años en la ciudad, ¿encuentran cosas positivas? Sí, claro. Hay algunas redes del Metrobús que funcionan muy bien. Hay otras, el proyecto está dándose en Mataderos y Parque Avellaneda de Metrobús. Los vecinos están que arden porque les arruina muchas veces el medio de vida, porque cambió drásticamente va a cambiar drásticamente la vida de muchos negocios de cercanía que hay ahí. Pero bueno, todas las políticas de espacio público que se ven en la zona norte de la ciudad, de Corrientes hacia Libertador, es genial. Uno le gusta caminar por ahí, es una zona que es linda, está limpio. Tenés tacho de basura, tenés la posibilidad de reciclar tus residuos, es otra ciudad. Es como una ciudad linda, enfrente de una ciudad abandonada, que debería ser linda, que puede ser linda, pero que el Estado no está llegando. En materia de transporte, como te decía, el Metrobús fue una buena idea, pero termina siendo un parche a la falta de planificación y la ejecución de la red de subte que habían prometido del primer gobierno de Mauricio Macri. Entonces, la última, primer día de gobierno, la primera medida urgente que toma. Lo primero es auditar todas las obras públicas y los contratos que tiene el gobierno de la ciudad con privados. Desde hace años se denuncia que se han hecho veredas de más, se han reparado cosas que no estaban rotas. Eso sería para saber con qué contamos, con qué presupuesto, el presupuesto real de la ciudad, y empezar a ejecutarlo como te decía, recuperar el sur de la ciudad para que todos los vecinos, los de la zona norte también, puedan disfrutarlo y que todos los vecinos tengan acceso a una salud pública de calidad, que no tengan que ir a las 3 de la mañana a sacar un turno para hacerse atender, con demora de 2-3 meses, mejorar las escuelas, lo básico, las demandas básicas de muchísimos años siguen sin atenderse. Pero la primera medida después de la auditoría sería en materia de salud. Sí, totalmente. Eso es gravísimo. La mitad de la ciudad o más de los porteños no pueden pagarse una prepaga, más con las condiciones económicas que tenemos hoy,
y lamentablemente, como haciendo un juego de palabras que había hecho la gobernadora Vidal, tienen que caer en la educación privada y caer en la salud pública acá. Y caer en la salud pública para muchos vecinos es condenarse a la muerte, porque no son atendidos, no le dan un turno para situaciones graves con 2 o 3 meses, y es muy difícil ser pobre y enfermarse en esta ciudad, o ser de clase media y enfermarse. Claro. Adolfo, gracias por este contacto con Radio Buenos Aires. No, por favor, gracias a vos por el chat. Adolfo Busso Pipet es precandidato a jefe de gobierno porteño por Libres del Sur.